Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Hoy sobre el discurso del presidente Gustavo Petro ayer en la Plaza de Bolívar con ocasión del 1 de mayo. Los analistas se han concentrado en el qué, en el contenido. Unos más a favor, otros menos, tratando de ser analistas equilibrados. Pero quiero plantearle a usted no un análisis sobre el qué, el contenido, sino el por qué. ¿Por qué el discurso del presidente tiene ese contenido? ¿Cómo estaba Colombia en el 2022? Colombia es todavía, y lo hemos visto en los reportes, un país con extrema desigualdad y pobreza. Los países no nacen pobres, mucho menos tan desiguales. Se vuelven así porque los gobernantes privilegian los intereses de unos pocos, de quienes les ayudan en sus campañas en el caso de las democracias, quienes privilegian sus intereses particulares y también porque hay gobernantes incapaces, así sean educados, son malos gobernantes. Dentro de esa desigualdad, Colombia sí tiene un gran grupo, importante grupo de personas trabajadoras que han construido importantes empresas, pero que llegado cierto tamaño de la empresa también pueden pagarle a los políticos para que les hagan leyes que los favorecen. Pero el obstáculo mayor es que los gobernantes de todos los niveles tienen unos equipos de trabajo, una burocracia como se llame, que también se ve contaminada por esas prácticas de egoísmo, estando en cargos públicos. Personas que atribuyen a ser avispados su progreso, atribuyen a que tienen privilegios, entonces caen en la tentación de las prácticas de la corrupción, que son infinidad de esas prácticas. Pero súmele además que en el año 2022 el presidente recibe un país que también ha sido manchado, contaminado por las prácticas asociadas de las personas que han introducido a la economía el dinero del narcotráfico y con él una ética, un comportamiento colectivo, un comportamiento que le ha enseñado a muchas personas a que lo que tienen y lo exhiben es algo asociado al ser, que entre más tengan, mejores son. Es una ética, una pedagogía que han aprendido incluso jóvenes que no tuvieron educación, aprendieron de esos capos o de esas personas que conducen esas empresas ficticias que se fundan a través de esos dineros del narcotráfico. 50 años
construyendo un país de esa manera, es el resultado de esos comportamientos y también conducen a una desigualdad profunda, dolorosa, humillante. Luego llegó la cuarentena de la pandemia. Recordará usted, apesadumbrado todavía hoy, recordar a las personas que iban por las calles suplicando por algo de comida para ellos y sus familias. Un país tan desigual no estaba preparado para una situación de una emergencia como esas. ¿Cómo va a responder un país si sus gobernantes no han podido construir instituciones que sean lideradas, dirigidas por personas correctas? ¿Cómo iban a responder? Nadie se transforma porque haya una cuarentena o una pandemia. La pandemia fue para todo el mundo. Sin embargo, aquí hubo un estallido social. No aguantaron las personas ya más esa injusticia creada de esa manera. Por otra parte, esas personas que han dirigido este país y que tienen tanto poder y se lo han turnado, lo han heredado, etc., entienden que al pobre lo que hay es que regalarle, que hay que entregarle, a través de la caridad, entregarle cosas. No, eso es irrespetar a la condición humana. Los pobres necesitan las mismas oportunidades que hemos tenido las otras personas. La pobreza no es el resultado de debilidades que ellos tengan, es porque han nacido en lugares de familias en donde en su sitio no hay las oportunidades que se tienen en otros lugares, en el caso de Colombia, en algunas ciudades. Oportunidades es lo que se le debió haber dado a los millones de colombianos desde hace 100 años, desde hace 50 años, y no solo las mismas oportunidades, sino cada vez más oportunidades para todos. Pero solo por recordar un ejemplo horrible, recordará usted esa empresa que se creó con uno de estos personajes que ya ha entrado a la cárcel creo que 1 o 2 veces, y se robaron el dinero con el que se debía llevar internet a las escuelas rurales para que los niños aprendan a leer, a pensar, a reflexionar, a utilizar el intelecto. ¿En qué mente cabe eso? Y sin embargo, esa persona ha entrado a la cárcel, ya había entrado a la cárcel y quién sabe dónde esté ahora. Ese ha sido el obstáculo para tener esta desigualdad, y el primer gobierno progresista que llega en el 2022 ha querido llegar a cambiar esa Colombia. Por supuesto que están satisfechos los que se han beneficiado de la Colombia del 22 para atrás, pues cómo no, se han prosperado. Pero es que esa Colombia no puede seguir, ya nos lo han dicho muchas veces, en muchos tonos, los compatriotas, las personas que conocemos, a donde visitamos. Esa Colombia tiene que cambiar. Entonces los analistas le piden al presidente Petro resultados. 50 años de corrupción en continua profundización, en 21 meses se debe acabar. Esas personas que han liderado las empresas públicas desaparecieron en 21 meses.
La educación que se adquiere a través de muchos años y con profesores preparados, en 21 meses había que conquistarla. La salud que se obtiene a través de la construcción de centros médicos y de salud en las zonas rurales para beneficiar a todos, en 21 meses había que construirlas y llevar médicos con unos criterios sociales renovados, construir universidades que enseñen a los profesionales de la salud ciertos valores, cierto comportamiento social, lo piden en 21 meses. Las carreteras que nunca se hicieron debían estar ya hechas en 21 meses. El comportamiento cívico que todos vemos en las calles cotidianamente de estos personajes que han prosperado, bien sea por la corrupción o bien sea por los negocios asociados al dinero que trae a Colombia el narcotráfico, ese comportamiento que exhiben y que creen que entre más cosas costosas o lujosas tienen, más derechos tienen en las calles y en los sitios donde van, se acaban en 21 meses. Esos resultados son producto, lo que estamos viendo todavía es la Colombia del 22. Miren los políticos cómo se defienden. Claro, es que ellos como no conocían lo que es leer un proyecto de ley en el que no se benefician, pues entonces están enfurecidos, tan bravos, porque antes las leyes, o lo usual es que un proyecto de ley se lea, se le descubra el beneficio particular, directo o indirecto, y entonces ahí sí se aprueba. Y se le da el componente social y de beneficio a la patria. La furia que tienen, el hecho de que no quieran aprobar las reformas que son apenas una señal de la transformación que necesita Colombia, esa furia es sinónimo de que no están leyendo las leyes que estaban acostumbrados a ver, en donde se veía el interés ahí sobre la mesa. Esa es la Colombia que está apenas tratando de diseñarse. No se puede pensar que tanto el comportamiento de las personas que han construido este país haya desaparecido. Ahí están, no se han ido. Es más, están esperando a que de pronto los 2 próximos años pasen rápido y vuelva esa normalidad que tanto les satisface. El porqué del discurso es lo más importante, creo yo, porque desde una perspectiva, desde el balcón de la historia, se lo puede analizar con mayor seriedad y no quedarnos en que si ofendió o no ofendió, si gustó o no gustó. No, es el porqué del discurso lo más importante. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.